Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 103, Dios es amor. Este salmo se le atribuye a David. David, que ha experimentado el amor de Dios, aún experimentando su fragilidad, experimentando su pecado, experimenta que Dios es amor. Bendice, alma mía, a Yahvé, en el fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, y nunca olvides sus beneficios. Él es quien perdona tus culpas, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura, satura de bienes tu existencia, y tu juventud se renueva como la del águila. Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó Moisés sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos, que Él conoce de qué estamos hechos y sabe bien que solo somos polvo. Te invito a que en un momento de silencio, a partir de este salmo, hagas un diálogo con Dios, con nuestro Señor, que si quieres cerrar tus ojos y dialogar un poquito a partir de este salmo, meditar un poquito estas frases que brotan del corazón de David, que ha experimentado el amor de Dios, que dice que Dios es como un padre que se encariña con sus hijos, que Él conoce de qué estamos hechos, que sabe bien que somos polvo, y aún con toda nuestra fragilidad nos ama, nos perdona, nos hace sentir amados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas de la historia de la salvación. El tema anterior hablamos acerca del pecado, un poquito de qué es el pecado. Hablamos del enemigo, del demonio, en la página 8. Y hoy vamos a comenzar en la página 9. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia del pecado, fíjense aquí lo que nos dice el texto que nos propone, dice que la primera consecuencia inmediatamente después del pecado es insatisfacción y vacío. Y esto porque obviamente en la Sagrada Escritura, cuando el hombre comete un pecado, experimenta inmediatamente vacío. Experimenta insatisfacción, no se siente contento, contenta, no hay plenitud, hay algo que te deja más vacío. Y es una experiencia que a lo mejor todos hemos experimentado, o sea, cuando nos dejamos llevar por el pecado, cualquier tipo de pecado, ya sea de la ira, ya sea de la envidia o de la pereza o de la lujuria, de cualquier tipo de pecado, termina por dejándonos siempre vacíos e insatisfechos. Esa es como la primera consecuencia. Dice el señalamiento del texto bíblico de que vieron que estaban desnudos, en el Génesis, es la forma de cómo la Biblia nos indica de que no adquirieron la gloria de dioses que les habían prometido el demonio. Ellos, al verse desnudos y el buscar con qué cubrirse, se dieron cuenta de que fueron defraudados, de que el enemigo les hizo creer, por eso es el padre de las mentiras,
les hizo creer que iban a ser como dioses. O sea, obviamente los engañó, les mintió. Por lo tanto, Adán y Eva experimentan frustración, defraudación. Buscaban su plena realización, pero se dan cuenta de que están frustrados, Dice, la plena realización del hombre, es decir, la divinización, pero por los caminos que Dios quiere marcarnos. La verdadera realización del hombre siempre la vamos a encontrar buscando la voluntad de Dios. Al final de cuentas, no hay otro camino que te pueda dar a ti más plenitud que buscar la voluntad de Dios donde quiera que te encuentres, ¿no? Al final, eso es lo que te puede completamente planificar, escuchar y discernir y encontrar qué es lo que el Señor te está pidiendo. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es algo que venga de fuera, ¿sabes? No es algo que Dios te imponga y que te diga, es que tienes que hacer esto, no, o sea, es que tienes que hacer, no. En realidad es algo que brota también de nosotros mismos. Por eso hay tanta conformidad cuando nosotros seguimos el plan de Dios, ese plan de Dios que brota en el fondo de nuestro corazón, ¿sabes? O sea, es bien curioso, no siempre lo hago, pero dicen los especialistas en la confesión que a veces la gente, por ejemplo, cuando se acerca, obviamente el sacerdote pues busca un consejo, una ayuda, pero si tú escuchas a tu corazón, de hecho lo he hecho en algunos momentos. Cuando se confiesa a la gente, le digo, ¿y qué es lo que te dice tu conciencia? A ver, deja los miedos, deja todos los prejuicios y ve a lo profundo de tu corazón. Y la gente inmediatamente capta qué es lo que tiene que hacer, ¿sabes? O les ha pasado, de repente, yo escucho a la gente y me empieza a platicar, padre, fíjense que esto, está pasando esta situación. Y sola la persona capta, sin necesidad de que yo, en este caso, pues como sacerdote, que yo le diga, tienes que hacer esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón está también impregnado la voluntad del Señor, ¿no? Es algo que está en el fondo de nuestro ser. Por eso cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, de alguna manera, siguiendo su obediencia, nos planifica, nos hace sentir en paz, nos hace sentir hasta cierto punto realizados, ¿no? Porque estamos cumpliéndonos no solamente un capricho de Dios, no solamente algo que Dios nos ha impuesto, sino algo que te planifica desde el fondo de tu corazón. Es en la obediencia donde nosotros nos planificamos. Por eso el demonio busca desobedecer. En la desobediencia el hombre se pierde, en la desobediencia el hombre se pierde. Viene otra segunda consecuencia, dice que hay una desintegración del hombre. El pecado fractura a la persona, rompe a la persona, distancia a la persona de sí misma, de los demás y de Dios. O sea, entre más se vaya la persona por el pecado, más se distancia de sí misma, de los demás y de Dios. Queda interiormente la persona fracturada, rota, abierta, ¿no? Ahí en ese cuadrito le van a poner, en el primer cuadrito, dice que hay una desintegración y hay varios niveles, que era lo que ya les decía. Hay una desintegración, se rompe la armonía con Dios, se rompe la armonía con los demás, se rompe la armonía con la naturaleza. Por ejemplo, el mundo, el hombre herido por el pecado tiende a destruir, a dañar la naturaleza, el mundo, ¿no? Pero no solamente la naturaleza, el hombre también cuando comete pecado se empieza a dañar a sí mismo. Por ejemplo, fíjense, cuando tú, fíjate, por ejemplo, el caso de un pecado, ¿no? Cómo te daña también tu autoestima. Por ejemplo, el caso de la infidelidad, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, cómo las personas vienen lastimadas, heridas, ¿no? O sea, cuando cometen un acto de adulterio, ¿no? De infidelidad. O sea, lastimadas, o sea, se ve interiormente desquebrajados, ¿no? Pero hay una traición, fíjate, a ti mismo. Cuando tú cometes un pecado y que tú sabes que tú ir en contra de tus valores,
de tus principios es un golpe rotundo profundamente a ti mismo, a tu autoestima, ¿no? O sea, es tan fuerte la ruptura interior que cuando tú cometes cualquier tipo de pecado, ¿no? O sea, te dañas tu autoestima, a ti mismo te lastimas, o sea, porque te traicionaste a ti mismo, traicionaste tus convicciones, traicionaste tus valores, traicionaste tus principios, ¿no? Por eso hay una ruptura tan grande en la persona, ¿no? Allí en el primer cuadrito le pueden poner ahí, fueron echados del paraíso y perdieron la intimidad con Dios. Y fíjense, esto en la propia experiencia lo experimentamos, ¿eh? Todos, esta dificultad de repente para tener un diálogo con Dios. A lo mejor muchos ya de ustedes no, porque a través... ¿quieren que repita otra vez? ¿Sí? Fueron echados del paraíso y perdieron la intimidad o su intimidad con Dios. Miren, y esto se refleja en nuestro interior, nuestra dificultad para relacionarnos con Dios. O sea, obviamente ustedes ya son gente de oración, recibieron los sacramentos y eso facilita el contacto con Dios. Pero y hay gente que va desarrollando su vida interior con Dios, que va siendo cada vez más sensible a la presencia de Dios, porque a través de la oración, de la intimidad con Dios, la persona empieza a sensibilizarse ante la presencia de Dios, ¿no? Pero en un principio es difícil, de repente, o sea, cuando tú estás desconectado, desconectada de la oración, no sé si ustedes vivieron ese proceso, de repente te cuesta hacer oración, te cuesta de repente ir a misa, te cuesta de repente las cosas espirituales, porque hay una ruptura con Dios. O sea, en un principio había algo natural entre el ser humano y Dios, una relación tan familiar, tan cercana, que al momento del pecado se desquebraja. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que duran mucho tiempo sin confesarse y también la oración empieza a flojear, ¿sabes? De hecho, yo lo veo, las personas que se confiesan o que duran tiempo sin confesarse, ahora dejé de venir a misa, dejé de confesarme, o un pecado te limita, te estorba tu relación con Dios. Eso yo lo he visto, por ejemplo, tengo una hermana que vivió en unión libre y ella era de ir a la misa, al Santísimo, y era muy entregada pues a la oración. Se va a vivir en unión libre y pues empieza a flojear a la misa. ¿Para qué voy a misa, no? Entonces no puedo comulgar, no puedo confesarme, no. Y empezó después con ideas. Y es que la iglesia, ¿por qué esto? Y es que la iglesia es así. Y empieza la gente también como a generar interiormente un rechazo, fíjense, a Dios inconscientemente, ¿no? Esto precisamente por esa ruptura que hay en el interior. Obviamente con el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace conectar con Dios. El Espíritu Santo nos hace tener una relación más íntima con Dios, al grado de que desarrollamos una amistad profunda con Dios y se dan muchas cosas en el interior de la persona, ¿no? Por eso la necesidad de Jesús, la necesidad del Espíritu Santo para poder nosotros entrar en una relación con Dios, ¿no? No sé si ya lo dije, pero una señora, por ejemplo, que ella se empezó a meter a la oración y empezó a caminar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que ella no sabía de estas cosas. Dice que de repente ella se ponía sus alabanzas en su casa cuando sus hijos iban a la escuela, su esposo iba a trabajar, y ella se ponía a rezar, y dice que de repente empezaba ella a balbucear, ¿no? Se asustaba y decía, pues, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero ella no desconocía, pues, que era el Espíritu Santo. Ella no era de un grupo de renovación carismática ni nada, pero el Espíritu Santo está en cualquier persona, ¿no? Que es bautizada, ¿no? Entonces, ella empezó a desarrollar un trato muy familiar con Dios, muy profundo, ¿no? Entonces, la persona que desarrolla
por virtud del Espíritu Santo, se abre el Espíritu Santo, pues empieza a conocer un mundo interior que es grande, que es maravilloso. Y ustedes son gente de oración, ustedes han experimentado la presencia de Dios, ¿no? O sea, y esta señora asustada me decía, padre, pues no sé si esto no sé qué pasa, yo no le he dicho a nadie, no tengo miedo de que venga del diablo. Pero me pasó algo bien curioso con ella, porque se acercó en una confesión y empecé a hacer oración para pedirle al Señor que hiciera, porque el enemigo también puede hacer cosas, empecé a pedirle al Señor que alejara de ella si era del enemigo, y ella empezamos a hablar, y ella empezó, Pero lo bonito es que yo experimentaba mucha paz con la oración de esa mujer, mucha paz en ese momento. Ese era un signo del Espíritu Santo. Pero cuando el pecado se rompe, todo eso se desquebraja, se aniquila pues interiormente la persona. En el segundo también hay un desquebrajamiento con las relaciones, ahí con el prójimo dice. Hay sometimiento y desavenencias. Desavenencias, más bien. ¿Eso lo escribimos? Eso también ahí lo pueden poner. O sea, como en el segundo cuadrito, con respecto a las relaciones, con respecto a la relación al prójimo. ¿Cómo le ponemos? ¿Mande? ¿Cómo le ponemos? Hay sometimiento y desavenencias. O sea, hay dificultades en las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas son muy bonitas, son muy necesarias, pero qué difíciles es, la neta, y a veces entre hermanos, entre relaciones, entre esposos, entre relación de padres e hijos, nos damos cuenta de la dificultad que hay para relacionarnos, ¿no? A mí me da risa, y ustedes también, yo creo que cuando ven a los novios bien enamorados y bien agarraditos de la mano, y ustedes dicen, los que ya están casados, pobrecito, deja que nomás, prueben un poquito para que... De hecho, a veces cuando vayan a un restaurante, bueno, no lo hagan, pero a veces cuando vayan, es bien curioso ver, porque no es tan común. Hay parejas que sí, pero no es tan común que una pareja ya después de tantos años tenga esas atenciones en, ay, que esto, que lo otro, o que van en el carro o en la camioneta y la señora medias, ¿no? Aquí a un lado. Y tú dices, no, esto no anda bien, no es su esposa. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque las relaciones humanas son difíciles, ¿no? Son complicadas, o sea, son necesarias, necesitamos, pero de hecho por eso hay personas que andan de pareja en pareja, porque pues sí, la parte bonita, romántico y eso, hasta ahí todo chido, pero ya cuando empiezan las cosas la gente dice adiós, y por eso hay gente que anda de... Hay que buscar otra. Se acabó aquí. Esto ya se acabó. Ya se acabó el amor, dice, ¿no? Entonces, hay una dificultad del ser humano de entender, de entablar las relaciones humanas, ¿no? Es complicado, ¿no? De hecho, también con nosotros mismos, fíjense, con nosotros mismos, la neta, a veces decía un señor padre, yo a veces ni yo mismo me aguanto, y sí es cierto, a veces ni uno sabe cómo manejar, gestionar emociones de miedo, de ansiedad, de coraje, de ira, con nosotros mismos, ¿no? O sea, qué difícil es, por ejemplo, Sandra, psicóloga, y sabe, o sea, qué difícil es de repente quitar una idea de una persona sobre sí misma, ¿no? Qué difícil es que una persona se quite, por ejemplo, un prejuicio equivocado sobre sí misma, ¿no? O sea, que no vale, que nadie la quiere, que es... O sea, qué difícil, que ya todos lo experimentamos, ¿no? Qué difícil es con nosotros mismos entendernos a nosotros mismos, ¿sabes? Y viene precisamente a raíz de esta fragilidad, de esta consecuencia del pecado, ¿no? Yo veo en mi interior y yo digo, si uno que de repente, pues ahí te dan una terapia, como cuando vas con los sacerdotes, platiques con un padre,
digo, y encuentro dificultades en mí mismo, o sea, para entenderme, para comprender ciertas cosas que se mueven en mi interior. Ahora la pobre gente que no tiene ninguna ayuda, ninguna herramienta, que traen una vida de dolor y sufrimiento, no, pues antes vivimos, ¿no? O sea, tan así es que una persona que vive en el alcoholismo, la drogadicción, en realidad, en el fondo es esa incapacidad de manejar todo el mundo interior que hay, que prefieren mejor y olvidarme, ¿sabes? De todo lo que hay aquí, ¿sabes? Pero tiene que ver con esta realidad del pecado, ¿no? De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando en los años, pues cuando fue el marxismo, el comunismo en Cuba, y en eso, el marxismo, el comunismo decía, ¿saben qué? Aquí vamos a hacer el cielo en la tierra y todos vamos a vivir iguales. No va a haber injusticias, no va a haber nada, vamos a vivir bien. Ese era como el eslogan, la idea del comunismo, por ejemplo, en Cuba o en otros, en la Unión Soviética o en Alemania con los nazis, que era esa onda, ¿no? Decían, no, la gente no cree en Dios porque no están sus necesidades cubiertas, exactamente, ¿no? Pero una vez que la persona tenga que comer, que vestir, las relaciones humanas, vamos a vivir bien, ¿no? Todo va a estar bien. Y decía el Papa Benedicto XVI en ese tiempo, dice al comunismo se le olvida una cosa, que el hombre es pecador, que hay la realidad del pecado, y que ese sistema que propone de igualdad, de equidad, o sea, son programas obviamente guiados y gestionados por hombres que están heridos, ¿por qué? Por el pecado. Y tarde que temprano viene la injusticia, la avaricia, que es lo que pasa con los gobiernos de Cuba o de Venezuela, ¿no? O sea, que les metieron la idea, me decía una muchacha, una venezolana, un día me decía, padre, dice, yo cuando llegaba, ¿cómo se llamaba? Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿Fue el presidente? Decía, cuando llegó este presidente, y era joven la muchacha, dice, y ella era de una familia rica en Venezuela, dice, nosotros nos metieron la idea de la igualdad y que fuera la pobreza y de que se va a acabar la injusticia, dice, y todos los jóvenes de ese tiempo votamos por ellos. Entró el régimen, dice, se acabó el país. Se acabó el país. ¿Por qué? Porque se nos olvida esta realidad del pecado. Se nos olvida la fragilidad del ser humano, ¿no? O sea, por eso, cuando dicen, no, este presidente nos va a traer la solución, este es el bueno. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como cuando ven ustedes los casados a los novios. Este sí es el bueno, espérese. Bueno, hasta aquí alguna, bueno, hay otro. Con respecto a la naturaleza, en el tercer cuadrito, también le ponen ahí que tendrán que trabajar para obtener el pan. Así le pusieron Pero se refiere pues a la dificultad también que experimenta el hombre para tener bienes materiales. O sea, la dificultad que el hombre tiene para tener un patrimonio, ¿no? O sea, ustedes son papás, la mayoría son esposos, y saben lo difícil que está para tener un patrimonio, ¿no? Para adquirir una casa, para hacerte de cosas que son necesarias, ¿no? Para lo difícil que es, ¿no? O sea, es este reflejo también del pecado, ¿no? De la injusticia, de repente, de la desigualdad que hay en el mundo, ¿no? Países con extrema riqueza y países que están muriendo de hambre, ¿no? O sea, tiene que ver con estas cosas. Con respecto a nosotros mismos, le ponen ahí, quedarán inclinados al pecado después de la caída, pues esto es a partir del relato del Génesis. Quedarán inclinados al pecado, o sea, es con nosotros mismos esta inclinación hacia el pecado. Miren,
¿Ya todos escribieron esa parte? Y con respecto a la muerte, dicen algunos, de hecho yo lo escuché, no sé si en el catecismo, no sé si se acuerdan, que antes de la caída del Génesis no moríamos, ¿verdad? Que éramos eternos. Y obviamente somos eternos. Pero en realidad no se refiere a una muerte física, ¿no? O sea, de todos modos, aunque no se hubiera cometido el pecado, la muerte física se daría. A lo que se refiere, no solamente entendiendo ya desde el Génesis, sino con toda la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, pues se refiere a una muerte eterna, ¿no? Que esta también es una realidad. Dice, la muerte física es consecuencia de nuestra fragilidad. Eso le pueden poner ahí en el cuadrito, porque de hecho es lo que viene aquí. La muerte física que experimentamos es consecuencia de nuestra fragilidad, le ponen ahí, de nuestra realidad material. Pero la verdadera consecuencia del pecado es la muerte espiritual o la muerte eterna. Esta es como la consecuencia más grave del pecado, ¿no? El pecado que nos puede llevar a la condenación, o sea, a perder la vida eterna. Esto sí es una realidad y de hecho es una verdad de fe, ¿no? O sea, la posibilidad de la condenación es una realidad. Algunos autores afirman, de hecho hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Creo que era Hans von Balthasar. Bueno, es H-A-S-B-O-N y Baltasar como el rey mago. Él decía, por ejemplo, que él creía, obviamente esto no es doctrina de la iglesia, porque la iglesia no afirma quién está condenado, si hay gente del infierno o no lo hay. Simplemente la iglesia afirma que está la posibilidad, ¿verdad? Pero la iglesia no se atreve a afirmar que una persona sea condenado. De repente en algunas películas como la de El Exorcismo de Emily Rose decía que supuestamente la muchacha tenía por ahí el alma de Hitler y de que no sé qué y que no sé cuánto. Algunos exorcistas hablan que de repente una persona puede ser poseída por una persona, por un ánima en pena, ¿no? Pero no es doctrina de la iglesia, no es algo que la iglesia, porque la iglesia no, en este sentido es muy, muy prudente, ¿no? La iglesia no afirma que haya una persona que esté condenada. Lo que la iglesia afirma es que existe la posibilidad de la condenación eterna, ¿no? Pero este autor, Baltasar, decía que él creía probablemente que el infierno estuviera vacío, ¿no? De hecho, en algún tiempo, ¿alguien ha escuchado de hablar de los santos padres? Entre ellos uno que se llamaba Orígenes. ¿Sí? De hecho, se le ha acusado a él, fíjense cómo todo el tiempo ha habido cosas en la iglesia, ¿no? A él se le acusó de que se castró para vivir la castidad, la continencia, ¿no? Pero después dicen los estudiosos que fue un juicio, fíjense, que parece ser como que fue una calumnia. Incluso hasta la fecha se cree, cuando se estudia este santo padre, Orígenes, que fue uno de los hombres muy intelectuales, dicen que hasta un místico era, de los primeros siglos del cristianismo, no me acuerdo si era el siglo II o siglo III después de Cristo. Pero se le ha atribuido la leyenda de que él se castró, ¿no? Para vivir la continencia, ¿no? Otros, últimamente se le ha restituido su buena fama y dicen no, porque había un obispo, él no era obispo, era solamente un cristiano, un pensador, pero era un hombre con una sabiduría y con una santidad de vida tremenda, y dicen que el obispo le tenía como cierto coraje, ¿no?
cierto coraje por la sabiduría y la atención que atraía de la gente sin ser obispo, ¿sabes? Entonces se cree que ese obispo lo calumnió un poquito, ¿no? Y él pasó a la historia de la iglesia como el que se castró, pero en realidad dicen que él no. Y este hombre también se le acusó, fíjense, de algo que se llama apocatástasis. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Apocatástasis. Así como se escucha, apocatástasis. Que tampoco dicen que él nunca dijo eso. La apocatástasis, esta teología, afirma que el infierno está vacío y que incluso el demonio un día se va a arrepentir y va a ser perdonado, ¿no? Obviamente es algo que la iglesia no cree y no afirma, porque el demonio ya no puede arrepentirse, porque él ya hizo una elección. Entonces, se acusaba a Orígenes de que él decía que el infierno estaba vacío, se acusaba a Orígenes de que él decía esto, de que el demonio un día se va a arrepentir, ¿verdad? Pero en realidad ya leyendo sus estudios, sus escritos, se dieron cuenta que no, o sea, que como que fue manipulado pues un poquito ahí estas dos cuestiones, y por lo tanto se le relegó un poquito Orígenes, ¿no? Pero la iglesia, incluso este teólogo, porque Hans von Balthasar es muy reciente, de los años 70, 80 para acá, él también creía, no tanto así, él no decía que el demonio se iba a arrepentir, pero él decía que probablemente el infierno estaba vacío, porque casi, y daba razones fuertes, ¿no? Obviamente esto es algo que la iglesia no afirma como verdad de la iglesia, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, ¿quién consciente y libremente puede cometer un pecado, ¿sabes? Dice, casi todos los que cometen pecados, dice, vamos influenciados por nuestra historia, determinados por nuestras circunstancias, por nuestras heridas. Pero ahí había un riesgo en él, dicen los teólogos,